que viene, concretamente el 1 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Trabajo, este año bajo el lema Proteger lo conquistado, ganar futuro. El compromiso de que se cumpla con el acuerdo para rebajar la jornada laboral a las 37 horas y medias durante este año y emprender la reforma del despido en España son dos de los objetivos en los que se centra este año las reivindicaciones de los convocantes de los sindicatos. Para que nos cuente todos los detalles, saludamos esta mañana a Soledad Ruiz, que es secretaria general de UGT en Málaga. Bienvenida. Muchas Soledad, gracias. Que además yo creo que te he cambiado el apellido en el arranque del programa. Pues que lo rectifico, que lo tenía yo mal, es Soledad Ruiz, secretaria general de UGT en Málaga. Bienvenida, Soledad. Muchas gracias. Yo creo que para empezar, destacar cuáles son las principales reivindicaciones que tiene UGT enmarcados en esta celebración del 1 de mayo. Bueno, si nos hubieses preguntado hace 2 meses, estaríamos hablando de que todo le estaría enfocado en los temas de la reducción de la jornada, en el cumplimiento del acuerdo que hemos llegado con el Gobierno y sobre todo de trasladarlo a la negociación colectiva. Pero en estos 2 meses ha habido tan convulsión en todo lo que implica no solo la economía mundial, que afecta claramente al empleo, que no solo podemos hablar de esto, sino de pronto hemos visto nuestros derechos claramente en una cuerda floja y por tanto para nosotros es muy importante y debido a los buenos resultados que son también consecuencia del diálogo social y de las reformas que se han hecho en España en los últimos años, esos buenos resultados desde la economía, estamos hablando con un lema muy claro, que es proteger lo conquistado, ¿no? Y proteger los derechos que hemos conquistado para ganar el futuro. Queremos seguir haciendo reformas para adecuar un mercado laboral en constante evolución, ¿no? Soledad, porque ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan a día de hoy los trabajadores malagueños? Bueno, pues seguimos focalizados y con un peso muy importante en nuestra economía todo lo que se refiere al sector turístico, que no solo es la hostelería, que todo el mundo mira la hostelería, pero los servicios son la limpieza, la seguridad, el comercio. Estamos hablando de muchos sectores y subsectores alrededor de lo que implica el turismo. Y lo que estamos poniendo el foco siempre es en las condiciones de esos trabajadores. Es donde siempre ha estado una mayor precariedad, son también los sectores con menores salarios, que se ha podido mejorar sin duda a través de la reforma laboral con la mejora sustancial de los indefinidos. Estamos hablando que empezamos con un 8% de indefinidos y ahora tenemos casi el 50% de indefinidos y es un dato muy positivo, y también de los salarios. Ahí donde tenemos es un déficit estructural importante y es el papel de las mujeres, donde sigue estando en paro mayoritariamente, más del 60% son mujeres, y también el problema que tenemos de recualificación y de introducción otra vez al mercado de trabajo de los mayores de 45 años. Estos son los dos elementos más importantes en lo que implica el empleo. Y, como decía muy bien, la UGT hizo una denuncia ante la Unión Europea que ganó una sentencia respecto a la situación que tiene el despido en España y que no ha corregido esta reforma laboral. Se hizo con la reforma laboral de Mariano Rajoy y que implicaba, bueno, pues los costes del despido, los salarios de tramitación, y que nos ha dado el Tribunal de Justicia, nos ha dado la razón. Y tiene el Gobierno de España la obligación de cambiar la norma. ¿Y no la ha cambiado todavía? No la ha cambiado todavía. Y por tanto, para nosotros es muy importante el tema del despido. Lo queremos hacer siempre dialogado, lo queremos hacer siempre con los empresarios. Creemos que tenemos aquí una cultura que gracias a los sindicatos mayoritarios y a los empresarios hemos puesto como uno de los pilares básicos de nuestra democracia, que el diálogo social sea uno de los elementos más importantes que le dan más fortaleza al mercado de trabajo español. Y por tanto, todas esas reformas que vengan de la mano de lo que es
ese diálogo social pues se traslada mejor a la negociación colectiva, que finalmente es la que podemos mejorar todo lo que implica sector a sector cada una de las condiciones laborales. Respecto al diálogo social, Soledad, ahora que hace usted referencia, es verdad que entre gobierno y sindicatos sí hay diálogo social, pero últimamente vemos a los empresarios como un poco más apartados de ese diálogo social. Hombre, hay un incumplimiento claro que no tiene nada que ver con el gobierno, que tiene que ver con el cumplimiento del acuerdo de negociación colectiva que hacemos bilateralmente empresarios y sindicatos. Y ahí, sobre todo en la parte de salarios y de IPC y de volver a poner los salarios para que no pierdan poder adquisitivo, ese acuerdo no se está cumpliendo en su totalidad. No es verdad que sean todos, porque en algunos convenios sí que están incluso por encima del IPC, pero es un déficit importante. También tiene que ver con las expresiones políticas, porque hay acuerdos que se habían llegado perfectamente en la mesa de diálogo social y que luego han dado 2 pasos atrás los empresarios por las presiones que hay políticas. Y eso es algo que nosotros estamos también tratando de que no ocurra, ¿no? Que cuando nosotros hacemos con los empresarios un acuerdo y ya vamos a intentar negociar, lógicamente, con quien tiene que hacer las reformas, que son los gobiernos, ahí lo que nosotros estamos pidiendo que no haya de ningún partido político, del espectro de bueno, que la política derecha, se deje a un lado, ¿no? que la política tiene su espacio, que es el Parlamento. Claro. Y que la reforma que vamos a negociar después tienen posibilidades también de introducir enmiendas en el Parlamento. Y que, por tanto, que respeten los espacios que nos determina la Constitución española, que nada menos ha puesto a sindicatos y empresarios en el artículo 7, justo detrás de los partidos políticos. Los jóvenes, seguimos con una tasa de desempleo en lo que es la juventud muy alta. En Málaga, yo no sé si UGT plantea medidas concretas que de alguna manera ayuden a la incorporación de los jóvenes al sector laboral. Lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo y repitiendo. Tenemos un problema de déficit de formación, de cualificación. De cualificación de nuestros jóvenes, que no estamos hablando de los jóvenes que van a la universidad. Estamos hablando de que no necesitamos en toda la economía que todos marineros, necesitamos en todas esas capas sociales en este caso y profesionales para hablar del mercado de trabajo y de cualificación, necesitamos muchas personas muy profesionales en cada una de las etapas. Podemos poner el ejemplo aquí, cada una de las personas que está haciendo su trabajo, hay muchas personas con trabajo diferente, con diversos trabajos muy diferentes, con cualificación diferente. Y por tanto nosotros estamos haciendo, en primer lugar, porque estamos negociando con la Junta de Andalucía y estamos reprochando que no se hace lo suficiente en la formación para el empleo, que es la formación para los desempleados. Y ahí, mayores de 45, mujeres y jóvenes, tiene que ser prioritario. Y, por tanto, plantear, no solo ahí nada más que se está ofertando siempre lo mismo, peluquería para las mujeres, camarero para los hombres, no, estamos hablando de que hay otras necesidades. Y después la potenciación, que afortunadamente con los acuerdos se puso en marcha la formación profesional dual, que implica una cualificación a través de las prácticas. Nosotros tenemos un déficit muy importante en Málaga respecto a, en primer lugar, a cómo toman esta posición los empresarios, porque esa formación la han mirado antes sin tener en cuenta, primero, que son pagadas, también que necesita un tutor, se supone que el aula va a ser la empresa y vamos a formar personas que realmente luego incluso le va a facilitar si esa empresa claro, incorporarse, necesita, ¿no? exactamente, trabajo, porque ya claro. lo tiene. Pero no hay suficientes empresarios que quieran absorber todo el número de personas que ahora mismo tenemos en la formación profesional. La formación profesional debe ser uno de los ejes principales de la formación en Andalucía y en Málaga especialmente. Y nosotros estamos apostando por ello. Nos falta
personal, es decir, educadores profesionales de esas áreas, claro, estén cualificados y reciban antes una formación previa ellos para hacer una metodología didáctica adecuada. Estamos hablando, por tanto, de que se tome en serio estas cuestiones y pongan también a los sindicatos y a los empresarios en la misma mesa para determinar la adecuación de toda la formación y no solo lo que significa los temarios, que es para que los oyentes nos entiendan. No solo los temarios, sino las prácticas es lo más importante en este sentido. Y también varias cosas que la UGT está planteando. En este sentido estamos hablando primero que no se le puede ofertar ¿tú qué quieres ser? Que el papel de los orientadores desde la formación más temprana debe tener un hilo conductor para que busquemos la idoneidad. Porque a una edad temprana, pues yo me gustaría ser periodista, yo quería a los 14 años ser periodista, luego acabé como perito mercantil, imagínate. Bueno, yo quería ser farmacéutica, y acabé aquí, o sea que... Entonces, que no tienen una idea clara y tienen que ser tutorizados para que buscarle idóneamente y puedan experimentar. Esto es muy importante, porque hay mucho fracaso en la formación profesional porque no acaban de coger la rama específica que requieren. Y también cómo, sobre todo, adaptan la IA está aquí ya, la inteligencia artificial está aquí ya. Y cómo, cuando hablo de recualificación, primero a todos los que estamos trabajando, y funcionarios incluidos, yo soy funcionario, funcionarios incluidos, a cómo adaptamos esa realidad, porque puede mejorar sensiblemente nuestra cualificación si sabemos emplearla. Aprovecharlo, y por tanto necesitamos una formación específica por eso hablo de recualificación, pero no solo de quienes están fuera y están buscando un empleo, un primer empleo, sino también de los trabajadores y trabajadoras que hoy están trabajando y necesitan tener herramientas seguir formándose, que claro, le están sobrepasando cada día. Claro. Inmaculada. Pues Ana. sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, ha tocado dos puntos que yo creo que son clave, que es por un lado la formación dual, que es además una herramienta estupenda para incorporar a los jóvenes en el mercado laboral después de esas prácticas, porque además la empresa le está enseñando justo lo que necesita, además de lo que han aprendido en las aulas, bien de un centro de formación profesional o incluso en la universidad. En Alemania, por ejemplo, la formación dual es común también a niveles de ingeniería, a nivel universitario. En España aún no, por lo menos en la Universidad de Málaga. Entonces, estamos hablando de esa formación dual y luego, por otro lado, yo creo que el mundo está cambiando tanto que las necesidades de formación y los nuevos puestos de trabajo acordes con esas nuevas necesidades, pues bien podrían servir para que se ocuparan personas con más de 45 años a través de una formación ocupacional. La formación ocupacional, aunque diga ocupacional, es precisamente para los que no están ocupados, para los desempleados. Es decir, esa persona de 45 años, por ejemplo, que está ahora mismo en el paro, pues en vez de estar en su casa, está desde el INEM recibiendo una formación para algo nuevo, ese puesto nuevo para lo que no tenemos personas. Y entonces sería esa manera de formarse para ocuparse seguidamente, ¿no? Yo me acuerdo hace tiempo, yo estuve en un hotel dando clase en el Hotel Escuela Bellamar en Marbella, de esa formación ocupacional, y a mí me llamaba la atención porque estoy hablando hace bastante tiempo, era cuando estaban empezando con los agentes de desarrollo rural, para turismo rural y demás, y no existía esa cualificación. Entonces le daban esa cualificación y casi automáticamente se colocaban, porque es que necesitaban personas con esa formación para esos puestos que no tenían personas cualificadas. Con lo cual, ese perfil de desempleado mayor de 45 años, que es tan difícil que acceda a un puesto de trabajo tradicional o con su formación tradicional, bien a través de esa formación ocupacional y esa formación continua luego en empresa, a lo mejor podría ocupar esos puestos. Entonces yo creo que ha dado con la clave en esas dos. Y también por la parte que me toca, ha tocado el tema de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías. Eso es fundamental. Y como bien decías, tanto para la gente que está en activo como para la gente que por circunstancias se ven, pues eso, con 45, con 50 años,
las mujeres todavía lo tenemos peor. Y creo que por ahí es una salida también que se pueden diferenciar y puede ser una forma de, bueno, pues de conseguir también volver a entrar en la rueda laboral. Pero es fundamental la formación en cualquier ámbito. Yo me pregunto, porque en un contexto de subida del salario mínimo interprofesional, yo creo que cada vez nos sentimos más empobrecidos. Aquí hay una diferencia entre que sube el salario mínimo interprofesional, pero sube todo tanto que al final no llegamos nunca a mejorar un poco la calidad de vida. Por eso es muy importante la cláusula para que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores en los convenios colectivos. Esto para nosotros es irrenunciable porque es que ahora mismo tenemos varios elementos. El salario mínimo a todas esas profesiones que son las que han cobrado menos ha subido, le ha hecho realmente pues bastante bien en estos años que hemos ido subiendo y subiendo. Nada menos que ha bajado del 10% de la brecha salarial entre hombres y mujeres el salario mínimo. Fijaos lo que tenía el salario de las mujeres ser tan inferior a los hombres. Pero claro, todo lo que implica subida de la inflación... Claro, aunque suba, si sigue subiendo todo, al final somos más pobres, nos sentimos más pobres. Entonces, si la inflación está en 2,5 y no somos capaces de hacer cada año, no somos capaces de que se cumpla ese acuerdo que digo que está firmado con los empresarios para la negociación colectiva, no cumplen con que se adecuen los salarios y suban con el IPC, pues realmente vamos perdiendo poder adquisitivo cada año. Y lo que podríamos tener un salario que es muy difícil, bueno, pues mantenerse con un solo salario, porque estamos hablando de 1.000 euros, con muchas dificultades y por tanto son varios los miembros de la familia que tienen que trabajar para mantener un hogar medianamente digno, y eso si no hablamos de la vivienda. Bueno, y cómo está la vivienda, eso iba a decir yo, si no tienes que comprar casa, porque como tengas que comprar casa... O alquilar en Málaga. O alquilar en Málaga. Es decir, que ya lamentablemente estamos hablando de una situación absolutamente inasequible para un trabajador normal, para una capa de trabajadores que es inasequible esa situación. Por lo tanto, eso provoca que tenga que irse a vivir bastante fuera de su lugar de trabajo, nos provoca movilidad, nos provoca accidentes laborales in itinere, es decir, que hay consecuencias de todas estas situaciones. Y son problemas que son en estos momentos son los más acuciantes que tiene Málaga, y que luego si añadimos la situación que tenemos con la sanidad pública, pues ya le ponemos un punto negro sobre la situación en que nos enfrentamos ahora. Y porque a todo ella se está enfrentando un trabajador, porque se ve obligado, cuando hay una enfermedad, a ir a la privada, que por cierto también está colapsada ya. Tenía que ir a la privada, pero hay personas que no pueden pagar con esos salarios, no pueden pagar un seguro privado. Y es la salud pública quien debe afrontar y bueno, y en estos momentos está la situación pues prácticamente en una situación casi irreversible, si ya no lo está. Por falta realmente pues de compromisos adquiridos en primer lugar y firmados por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, y me refiero por ejemplo al de la atención primaria, que no se ha cumplido y lo hemos firmado hace 3 años. No, la sanidad es uno de los grandes retos. Además, hace poco lo decía también el presidente de la Junta de Andalucía. Es un reto y lo va a ser además en pocos años. Va a suponer un reto en cuanto a la incorporación de personal y en cuanto a destinar fondos para poder hacer frente a mantener la sanidad. Y aquí tenemos un gran problema en el que los sindicatos van a jugar un papel fundamental, ¿no? Pero el problema es fundamental. Se nos ha ido el año pasado 2.091 personas de la sanidad pública en Málaga, sin contar con el hospital del Costa del Sol. Pero que se han ido, se han jubilado. Se han ido porque no. Bueno, se ha marchado o no se le ha contratado. ¿Vale? El problema fundamental es que ahora que va a empezar el fuerte también, porque de todos
las personas que recibimos en la época que empezamos ahora, fuerte nuestra, en el verano es que están ofreciendo otra vez los contratos de 1 mes y 2 meses. Son contratos basura que, lógicamente, si a un profesional de la enfermería, ya no digo de los médicos, de la enfermería, le dan un salario mejor que el que tiene en Andalucía y además le asegura un contrato de 1 año prorrogable por otro, por supuesto que se va. Por supuesto que se va. Este es el problema fundamental que tenemos. Y claro, si además no tenemos bueno, pues espacio, que tenemos todas las herramientas para abrir y no abrimos, porque lo que hacemos es cambiar a los profesionales de un sitio a otro para no contratar, pues que tenemos todas las herramientas, tenemos la tormenta perfecta. Claro. Se ha hecho la tormenta perfecta en los últimos años, por eso estamos en la situación tan grave como la que nos encontramos en estos momentos. Y lo que están pidiendo, por eso se hizo el día 5, en abril, esa importante manifestación, los profesionales de la salud están pidiendo que se cumplan los acuerdos, fijaos, que se cumplan los acuerdos firmados en retribuciones, en las bolsas para entrar, que los tienen ahí, han aprobado, pero no están ahí sin llamar, y también en las contrataciones que dijeron que iban a hacer, contrataciones dignas y dignas. Ya nosotros no decimos ni qué ni cuánto, sino que lógicamente se atienda a que si ganas una plaza también te hagan un contrato que merezca la pena ¿no? quedarse. Soledad, que no quiero despedirla sin hablar de los riesgos laborales. Además, ayer mismo conocíamos en la provincia se registraron 20 accidentes mortales en 2024 y en lo que llevamos de año ya han fallecido 7 personas. Es necesario seguir llamando la atención sobre la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad en los puestos de trabajo, sobre todo en determinadas profesiones. Nosotros firmamos un acuerdo que era un plan de choque con la Junta porque Andalucía, en el número de accidentes, es la primera comunidad en toda España. En el número de accidentes con baja, estoy hablando, por tanto, que requiere una de estas médicas. Sin contar los itinerantes que son los que van en coche. O en moto, o en transporte. En el transporte mientras va o viene del trabajo. Estamos hablando que ahí nos estamos contando también no solo los fallecidos, que fueron 128 en Andalucía, 20 como bien has dicho aquí, sino estamos hablando todo lo invalidante y de personas con discapacidad que han quedado fruto de ese accidente. Por tanto, es una cuestión de primera magnitud. Se hizo un plan de choque que nosotros ya veíamos que había algunas cuestiones que plantearon como prioritarias para poner dentro de muchas medidas la priorización de las primeras a poner en marcha, que no iban a dar su fruto. Y lo dijimos. Y a pesar, firmamos con buena voluntad firmamos con la Junta para poder llevar a cabo las medidas de prevención. Pero las medidas de prevención, nosotros tenemos la experiencia que sin medidas de prevención, empresa por empresa, no es posible que esto cambie. Porque hay que tener... Claro, lo que pasa es que para empresa por empresa hay que ir con un inspector, ¿no? O una persona Yo no digo ya responsable. Tanto de sanción. Sanción cuando corresponda, si hay empresarios que lo hacen bien. Hombre, seguro, yo creo que la mayoría yo quiero pensar que la mayoría de los empresarios lo hacen bien. Porque si no, no tendríamos 20, tendríamos más de 2.000. Por eso, que estos son los mínimos, claro. Y bueno, muchas veces también... Hay imprudencia también de los trabajadores. Es decir, que quiero decir, ojo, que cada uno hay que mirarlo. Por eso es muy importante llevar las charlas a las empresas. La concienciación por parte de los empresarios a su empresariado, para que las medidas necesarias se planteen. Y luego que realmente estén a disposición y luego que la inspección pueda comprobar en aquellas que tienen más peligrosidad que se están cumpliendo las medidas. Por ejemplo, la construcción, donde más hay, que es uno de los... Y la industria, donde... La que acumula más. La que acumula más, siempre. Y entonces, eso sí que es de inspección, que tiene que... Pero bueno, nosotros en este año estamos hablando de los riesgos psicosociales que también va a traer la IA. Porque la inteligencia artificial, ¿por qué? Porque estamos hablando de intensificación de horas de trabajo, de horas al ordenador, de que no hay desconexión, porque al final si llevas esto, no desconectas y estás trabajando prácticamente. Y además el problema también que te cambian los descansos.
y estamos poniendo el foco a esto, porque el nivel de estrés Ese que tema está teniendo es muy importante. Estamos viendo un aumento de ictus y de infarto muy importante. Bueno, y de cuadros de ansiedad, Y de de cuadros de depresión, de todo este y de tipo de depresión. Y enfermedades. entonces hacemos siempre el hincapié en la prevención. Soledad Ruiz, muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado esta mañana. Ha sido un placer tenerla Muchas aquí. gracias. Estaremos pendientes de la celebración de ese 1 de mayo. Mil gracias.